ahí está. Una institución parada en un paradigma científico también va a contextualizar los proyectos, va a generar un proyecto educativo institucional que sea práctico, que sea contextualizado, que sea significativo para el alumnado. ¿Me explico? ¿Sí? Mientras que la didáctica va a mirar solo lo que es la educación, ¿sí? La enseñanza, ese uno a uno, ¿sí? Lo que es la pedagogía va a mirar todas las aristas, ¿sí? No sé si estoy respondiendo, ya no sé quién me había consultado, pero... Sí, profe, sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Sí, gracias. De nada. Y lo otro que te iba a decir es que más adelante vamos a ver que en didáctica hay dos paradigmas, sí, que también se llama técnico, pero en el otro se llama crítico, pero tienen este paralelo de los paradigmas en pedagogía, pero va a ser más adelante, pero tiene este correlato que estamos viendo ahora, ¿sí? Y están en didáctica también, otros paradigmas que tienen esta similitud con estos. Sí, pero eso es a nota de, nada, informativa. Bueno, bien. ¿Dudas con respecto a los paradigmas que les hayan quedado o algo que no hayan entendido de esto? Aparte de lo que mencionó la compañera. No, profe, ahora es más, lo entendí mejor. Ah, bueno, perfecto. ¿Yo? Bueno, mejor, si se entiende, mejor. Yo les iba a dar un ejemplo antes de que se corte. Les iba a decir que, por ejemplo, a veces sucede que en una institución viene el diseño curricular y la idea es dar señales de tránsito, por ejemplo, ¿no? Pónganle en lo que es, yo soy docente de nivel inicial, ay, ni me presenté hoy, perdón, vamos a las corridas. Yo soy docente de nivel inicial, de docente de base, y aparte profesora y licenciada en Ciencia de la Educación. Entonces, un ejemplo que nos pasa mucho, damos señales de tránsito, ¿no? En realidad se da lo que es educación vial, etc. Ahora, hay un tipo de señales, digamos, que tienen, digamos, validez, importancia en lo que es este contexto bien urbano. Ahora, me pasaba cuando estabas revisando prácticas, ¿sí? Y asesorando docentes en misiones, que tenía alumnas que hacían como mucho hincapié en lo que era, por ejemplo, el semáforo. Y otras señales de tránsito que eran bien netamente urbanas y de ciudad. Y claro, es lo que encontrás en internet, buscás señales de tránsito y se aparecen esas, pero no eran las señales que eran significativas para los alumnos de ese pueblo, porque claramente había un semáforo en todo el pueblo, no había senda peatonal en ningún lado. Entonces, aunque era importante tener una idea de que eso existía, era más importante conocer otras señales, ¿sí? Qué sé yo, de ganado suelto, u otras señales de peligro de derrumbe, ¿no? Que esas señales sí estaban en el contexto y era útil saberlas, ¿no? O señales de que hay zona de víboras, bueno, de animales peligrosos, ¿no? Entonces, qué importante es que un docente, ¿sí? Parado en un paradigma científico, a la hora de analizar el material, la bibliografía, elige el material, ¿sí? Y se fija. No significa que no voy a enseñar, sino que voy a contextualizar, ¿sí? Esto que estoy trabajando. Bien, habíamos visto después el concepto de gramática escolar. ¿Qué es la gramática escolar? Es aquel núcleo duro, ¿sí? De la escuela. Es lo que me hace decir, esto es una escuela. Si nosotros agarráramos y miráramos una imagen de una escuela hace 100 años y miráramos una imagen de la escuela hoy, vemos, ¿no? Muchas similitudes. Yo me olvidé de ponerlo acá, pero hay varias similitudes en esto. ¿Qué similitudes podemos encontrar? Que a lo largo del tiempo siempre vemos en una escuela. A ver. Aulas. Aulas, bien, un espacio físico específico. ¿Qué más? Patio, recreos. Patio, cortes, muy bien, los recreos. La bandera.
cierta rutina, ¿no? El saludo a la bandera o la formación, ¿no? Hay ciertas rutinas. ¿Qué más? Grados, alumnos. Bien, bancos. alumnos divididos en grados, por edad. ¿Y qué más? Alguien más iba a hablar ahí. Bueno, justamente el concepto de gramática escolar hace referencia a todo esto que nos cuesta tanto modificar, ¿sí? No significa que no haya chispazos de cosas diferentes, sino que en esencia la escuela se mantiene como muy estable a lo largo del tiempo. Una de las cosas es esta, el tiempo, que como que estamos obligados a que sea un aprendizaje sincrónico, que significa todos al mismo tiempo, todos en el mismo año, todos trabajando lo mismo, ¿sí? Y acá yo les puse el horario, por ejemplo, así como un mosaico, ¿sí? De materias separadas, ¿sí? Algunos me ponían, bueno, pero ahora estamos trabajando a distancia. Sí, se rompió, no porque la escuela lo haya querido romper, ¿no? Pero se rompió por la pandemia esta situación de tiempo sincrónico, ¿no? Y así todo, muchas escuelas privadas trabajan, y me incluyo, estoy en una, trabajamos con videoconferencia en el mismo horario de la cursada. O sea que se trata de sostener esa sincronía a como dé lugar. Porque nos cuesta pensar otras maneras de pensar la escuela, ¿sí? Y así todo, por más que las otras escuelas no estén haciendo videoconferencia, lo que sí vemos es que se pretende que esos alumnos, ¿sí? Chamorcito, ¿no me pasás agua, por favor? Que esos alumnos aprendan cierto contenido en un cierto año, ¿sí? Y justamente el gran drama que se está dando es que no van a aprender lo mismo en el mismo año, o que qué van a hacer si pasan al año siguiente y no aprendieron algunas cosas. ¿Por qué? Porque no podemos pensar otros recorridos, ¿sí? Y el otro área que mencionaban recién es el espacio. Ese espacio que sí o sí es graduado, fíjense que en general, o sea, hay aula dividida por edad, por año, y entonces nos pasa al superior. Hay un aula para, gracias, un aula para primer año, un aula para segundo año, un aula para tercer año, ¿sí? Y no se mezclan en general. Puede haber alguna persona que esté recursando, que esté en otra instancia, pero ¿sí? Este espacio graduado. Y después, este conocimiento separado por materias. Yo ahí les puse una imagen, todos los libritos, ¿no? Si nosotros pusiéramos en el calendario las materias, van a ver que el alumno de secundaria, ¿qué tiene? Física en tal horario, química en tal horario, biología en tal horario. Tiene separado como si estas materias no tuvieran nada que ver, no tuvieran relación. Y cuando vamos al conocimiento científico, vemos que todo el tiempo se interrelaciona el conocimiento y se retroalimenta el conocimiento. Entonces, esta es una cuestión que tiene la escuela muy marcada de separar. Y cuando se proponen proyectos interáreas o transversales, es un drama y un dolor de cabeza para todo el mundo, ¿no? Por esto, porque está muy arraigado. Y por último, lo que era la evaluación, esta calificación numérica, ¿sí? También, fíjense el drama que fue cuando el ministro de Educación dijo que se iba a evaluar por trayecto, que no se iba a evaluar así, no se iba a calificar, o sea, él dijo no evaluar, pero en realidad significa no calificar, sí se evalúa, pero se evalúa el proceso, y es como que toda la sociedad dijo, no, no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque es como sinónimo de escuela, calificación igual escuela, no puede haber otra manera de evaluar. ¿Por qué? Porque esta gramática escolar está tan metida, digamos, en la manera en que pensamos en la escuela que no la puedo pensar de otra manera. Y ahora lo vemos, cómo no puede pensar la familia en que pueden aprender el alumno, niño, joven, grande, en otra manera, en otro contexto, de otra manera, en otro recorrido. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a este tema? Este no lo habíamos visto en el resumen.
No, fue clarito. Bueno, vamos entonces, seguimos bien. Bien, y después otro concepto que habíamos estado trabajando, ¿sí? Ustedes fíjense que esto que vimos recién, ¿sí? El concepto de gramática escolar, es un concepto que fue estudiado por la pedagogía, porque fíjense que ve diferentes cuestiones que van a afectar a la enseñanza docente-alumno, ¿sí? Pero que abarca una mirada más amplia, ¿sí? Mira lo que es el conocimiento, el espacio, el tiempo, la evaluación, ¿sí? Como para que ustedes vean cómo la pedagogía hace como una mirada más amplia y la didáctica después va a ser como una mirada más específica. Bien, después habíamos visto los conceptos de lo que eran trayectorias educativas y trayectorias escolares. Y aquí vamos a focalizar de nuevo porque hubo algunas dudas con respecto a esto, por lo menos por lo que vi en los trabajos prácticos que estuve corrigiendo. Cuando entendemos la idea de trayectoria educativa, estamos hablando del recorrido educativo que tuvo un sujeto. Pero eso habla de todos los momentos educativos en donde tuvo educación un sujeto. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de educación formal, no formal, informal? Cuando hablo de una trayectoria educativa, hablo de todos los tipos de educación. Educación formal, no formal, informal. ¿Sí? Por eso incluye todos los aprendizajes que pasan por fuera de la escuela. Muchos de ustedes cuando miraban su propia trayectoria, veían solo lo escolar. Y educativo igual escuela, porque ya les digo, está tan marcado educación igual escuela, que no podemos ver que hay más de educación, de aprendizaje, por fuera de la escuela. Que la escuela es muy valiosa y muy importante, pero también existen cosas que pasan por fuera, ¿sí? Ahora, ¿algún ejemplo que se acuerden o que puedan aportar de trayectoria educativa? Yo en mi trabajo, profe, puse un curso que hice de operador de PC, que duró hace mucho tiempo, pero lo hice y duró un año nada más, pero fue fuera del ámbito escolar. Bien. Fue como valor agregado, ¿sí? Fue algo que vos hiciste por fuera y tiene que ver con esa trayectoria educativa que uno tiene. Muy bien. ¿Otro ejemplo? Profe, yo por ejemplo, hace un año me recibí de chef. Lo estudié la carrera me duró 2 años. Y nada, después de eso decidí estudiar el profesorado de biología. Bien. Pero antes de eso me dediqué, quise hacer otras carreras, pero no las llegué a hacer a tiempo y nada, terminé estudiando chef, que igualmente no me arrepiento de haberlo hecho. No, por supuesto. No, y ustedes fíjense que la idea que podamos ver y recordar y traer a la memoria estas trayectorias educativas de todos estos hitos de enseñanza que hemos tenido a lo largo de la historia, poder ver en nosotros primero y después en nuestro alumnado que no está vacío ese sujeto que tenemos delante, ¿sí? Trae saberes consigo. Lo vimos en el foro de inicio. Había algunos que habían hecho aprendizajes en biología marina, otros que habían hecho chef, otros que habían hecho enfermería, otros que habían hecho algo de medicina. Y seguramente me estoy olvidando un montón de otras cosas que dijeron. Pero me acuerdo que cuando iba mirando el foro, decía, wow, cuántas cosas que traen ellos consigo y que te va a sumar a la hora, ¿sí?, de dar clase. Porque son parte de lo que sos vos, son experiencias previas y conocimientos que suman. Claramente, por ejemplo, la compañera que estudió chef, poder trabajar cambios químicos a partir de cuestiones de la cocina está genial y a los chicos les va a fascinar y puedo trabajar el contenido de una manera creativa y va a tener un bagaje de conocimiento que no es para nada inútil, es súper útil, ¿sí? Y que lo puede relacionar con lo que sabe. Otro quizás me dice, yo viví en el campo muchos años y tuve experiencia de tener vacas. Bueno, eso también es un conocimiento, por más que no sean en una institución, porque hasta ahora las compañías mencionaron cuestiones que pasaron en instituciones, aunque no sean del sistema educativo,
sí hay aprendizajes que se dan en la vida cotidiana, ¿sí? Y que me suman a esta trayectoria educativa. Cuando un familiar me enseña a manejar, cuando un familiar me enseña a cocinar, o me enseña a tejer, o me enseña, no sé, electricidad, a arreglar cosas, ¿sí? Gente que aprende a arreglar autos, y no es que fue una academia, una universidad, o es ingeniería, no. Sabe reparar, ¿sí? Los celulares, viendo tutoriales, ¿no? Y son herramientas y cuestiones que voy sumando a mi vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Para que ustedes entiendan la diferencia de que trayectoria educativa es el concepto amplio de todo lo que aprendió ese sujeto a lo largo de su vida y seguirá aprendiendo en cursos, en carreras, en capacitaciones y también en el 1 a 1 cotidianamente, ¿sí? Algunos mencionaron también valores, por ejemplo, que aprendieron en el marco de la familia, también es parte de mi trayectoria educativa, ¿sí? Otro idioma, si se hablaba en mi casa, guaraní, pónganle portugués, o otro idioma que se hablaba en mi hogar, italiano, es otro bagaje, no es que fui a una academia a aprender italiano, sí, lo hablaba mi abuela, mi bisabuela, y conozco, y es parte de mi trayectoria. Y después, la trayectoria escolar, que es así, es más fácil de identificar, son los recorridos que sean dentro de una institución escolar del sistema educativo, ¿sí? Que ahí entonces tenemos, sí, las instituciones inicial, ¿sí? De inicial, de primaria, de secundaria y superiores, ¿sí? Pero en el marco del Ministerio de Educación, vieron que están con resoluciones, reglamentados, ¿sí? Bien. Hasta acá, bien, ¿no? La diferenciación entre trayectoria educativa y trayectoria escolar, eso sí nos queda súper claro. Sí, profe. Bien. Ahora, lo que es trayectoria escolar se puede dividir en dos cuestiones. Y acá yo les puse dos imágenes, ¿sí? Cuando hablamos que traté de ejemplificar, cuando hablamos de trayectoria escolar teórica, estamos hablando de ese recorrido, ¿sí? Que hace el sujeto, que debería ser el sujeto, que piensa el sistema que debería ser el sujeto, cronológicamente, grado por grado. Entonces, el sistema dice que hoy por hoy es obligatoria salita de 4, entonces que con 4 años debería entrar un niño a salita de 4. Con 5 debería, segunda sección para ser más técnico. 5 años, tercera sección. 6 años, primer grado. 7 años, segundo grado. 8 años, tercer grado. Y así tiene que ir pasando año por año hasta llegar a la secundaria, y llegar a la secundaria con 12 años. Y terminar la secundaria con 17, 18, dependiendo de cuándo cumpla, ¿no? Terminar la secundaria con 17, 18 años y arrancar el nivel superior, ¿sí? O a trabajar con esa edad. Ahora bien, esta es la trayectoria escolar teórica que se plantea el sistema como el ideal. Después están las trayectorias escolares reales, ¿sí? Lo que realmente le pasa a los sujetos. Y ahí tenemos que, depende, y volvemos a los paradigmas, de dónde esté posicionado, puedo mirar la trayectoria escolar real de un sujeto desde la falta, desde el error, desde la culpa, o desde la potencialidad, desde la diferencia, desde la riqueza, ¿sí? O de la complejidad. ¿Qué significa esto? Que las trayectorias escolares reales son aquellas que me van mostrando que ese sujeto se va separando por diferentes cuestiones de esa trayectoria teórica ideal. Repitencia, repite de un año. Puede ser abandono, deja por un tiempo la escuela. Puede ser problemas de salud, que hacen que, yo leí algunos trabajos que planteaban esta posibilidad, que habían tenido problemas de salud y habían tenido que ausentarse de la escuela o seguirla desde el hogar. A ver qué otra cosa me estoy olvidando, algo me estoy olvidando seguramente. Algunos por tema de trabajo también. Bien. Que sí. Trabajan y estudian y no pueden seguir esa cronología. No pueden, sí. ¿Sí? Jóvenes. O mujeres, chicas embarazadas.
Exacto, adolescentes embarazadas que dejan, ¿sí? Por el embarazo, por el bebé, porque no hay un acompañamiento de la institución, ¿sí? O del sistema. Chicos en situación muy vulnerable, ¿sí? Que entonces necesita tal cual, como decían recién, ir a trabajar porque necesito garantizarme la comida. Entonces lo que menos me importa es lo que está planteando el profesor ahí en la escuela. Entonces lo que yo lo puedo plantear desde, la culpa es del sujeto que abandonó, que no siguió, que no se esforzó, ¿sí? Y ahí estaría parado, ¿en qué paradigma? Cuando planteo la culpa en el sujeto. ¿Qué les parece? Cuando la culpa es del estudiante, ¿en qué paradigma estaré? ¿Cómo? Claramente un paradigma técnico sería eso. O sea, estar bajo la idea normalizadora de que todos son iguales y que todo se puede aplicar de la misma manera. Exacto, ¿sí? Justamente, tiene que ver con este paradigma de que si este docente, esta institución, ¿sí? Está parado en un paradigma técnico, el problema es del alumno, no es de la institución, no es del docente, no es de las herramientas. El alumno no se esforzó, el alumno abandonó, el alumno, y fíjense que es ausentismo, es abandono. Vieron que desde la norma, la nomenclatura, desde el nombre que se le da a las situaciones, está puesta la culpa en el sujeto. Ahora, desde un paradigma científico, ¿sí? Y luego veremos en didáctica desde un paradigma crítico, claramente, ¿sí? Esta institución y este docente van a tener otra mirada de esta trayectoria escolar real, ¿sí? Una mirada en el sentido de que pueda visualizar, por un lado, qué factores, fíjense que un paradigma científico analiza el contexto, lo histórico, lo social, entonces a ver, qué factores ambientales, contextuales, este alumno no tiene ni para comer, la familia está sin trabajo y mi alumno tiene que elegir entre venir a clase o trabajar para comer y alimentarse. Bueno, no es que abandonó la escuela por desertó, vieron que también otro término, ahí me está faltando ese, deserción escolar. Tiene un componente bien negativo también. Mi alumno desertó, no quiso saber nada. No, ¿qué está pasando con ese alumno? Después, ¿qué herramientas y estrategias está generando mi institución para sostener a este alumno? Porque no es solamente mi alumno. Y de este lado, ¿qué estamos brindando? ¿De qué otra manera podemos plantear la cursada para sostener a mi alumno que tiene que trabajar, a mi alumna que está embarazada, a mi alumno que fue padre adolescente, se tiene que turnar con la madre para poder hacerse cargo de este bebé? ¿No es cierto? A mi alumno que está con problemas de salud graves y tiene que estar por mucho periodo por fuera de la institución. Entonces, si yo me paro, si la institución se para en un paradigma técnico, ya está. Yo doy mi clase. Mi alumno llega, buenísimo. Mi alumno no llega, lamentable. Ahora, si como institución nos paramos en un paradigma científico, ya vamos a empezar a recrear la forma de dar clase, recrear la institución, recrear esta gramática escolar que parecía tan dura para pensar otras alternativas. Entonces, les pongo un ejemplo que vi hace un tiempo que me pareció genial, que había unas escuelas, no sé si por ahí siguen funcionando, mal llamadas recuperadoras en Capital, que tenían que ver con la reinserción de adolescentes que habían dejado por lapso de entre 1 y 2 años la escolaridad. Y entonces organizaban recorridos diferentes, recorridos en donde fuera por tramos, que no tuviera que repetir todo, que si ya había aprobado ciertas materias podía avanzar a otras materias, sin tener que, ¿vieron qué pasa? Que aprobé todas, perdí 2 y tengo que volver a hacer las otras 10 que sí aprendí, que sí aprobé, que sí demostré que sabía. Bueno, no 2, 3, desapruebo 3. Entonces, fíjense cómo la gramática escolar termina siendo tan estructurada, tan fija,
que no me da otras posibilidades. Y bueno, hay proyectos que se están dando que van tratando de mirar otras posibilidades. Había un proyecto en estas escuelas así de reinserción, en el que, por ejemplo, había un taller para madres, porque tenían mucho alumnado de madres adolescentes. Entonces, podían llevar a sus bebés a la clase, había un acompañamiento desde lo psicológico, desde lo biológico, para saber cómo cuidar a ese bebé, y también desde el proyecto de vida. Muchas adolescentes les parece que se truncó el proyecto de vida y ya no hay nada. Bueno, ¿cómo rearmar ese proyecto de vida futuro? Y bueno, la escuela estaba acompañando esto. Entonces, entendiendo que las trayectorias son reales, son diversas, y acompañando esta trayectoria diversa. Esto no significa aprobar, aunque no sepa, sino enseñar, pero buscar otros caminos y otros trayectos. Y si tarda más, no hay problema, ¿sí? Mientras que aprenda, mientras que se apropie y construya el conocimiento. ¿Se entiende la diferenciación entonces? ¿Desde qué mirada puedo entender estas trayectorias escolares reales? Sí, profe. ¿Sí? Una Sí, consulta. duda, sí. Por ejemplo, hace varios años, por ejemplo, mi hermano que no había hecho la secundaria, creo que eran 3 años para poder terminarla completa, o sea, hacía toda la secundaria en 3 años. Sí. Y yo pensaba por dentro, si le enseñan todo lo que le enseñan durante 5 años, bueno, en mi tiempo eran 5 años, en la secundaria todo el mismo contenido, y si salen aprendiendo, o si los años los suprimían para que, bueno, terminen más rápido, lo hacían, no sé si estaba 3 horas en la escuela o 4, pero también yo pensaba en eso, ¿no? Aprenden lo mismo, y el porqué de 3 años nada más. Me quedaba pensando en eso. Yo la verdad que no he trabajado en adultos, así que no lo puedo afirmar a ciencia cierta desde adentro. Pero lo que sí entiendo, 2 cuestiones. Por un lado, se supone que ese sujeto que está arrancando un proceso de educación en adultos es más grande y ha recorrido algunas cuestiones que ese nena de 12 años no ha recorrido, por más que no lo haya hecho dentro de un espacio escolar. Hay, por ejemplo, pruebas que se dan en universidades en donde vos podés dar un examen de ingreso sin tener el título secundario, siendo mayor de cierta edad, ¿no? Y que si vos aprobás eso, o sea, estás demostrando que has adquirido ese bagaje de conocimientos, podés ingresar en la carrera, aunque no hayas tenido terminado el título de secundario, ¿sí? Es muy poca la gente que lo hace, es muy aislado, pero está pensado más en gente muy grande que quizás se ha dedicado a trabajar en ciertas áreas y que ha desarrollado un montón de conocimiento, pero no tiene quizás el título para demostrarlo, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que vos me decís, después hay otra cuestión, que es la priorización de contenidos. Es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Nosotros tenemos un diseño curricular, ¿sí? Amplio, que dice todos los contenidos que deberíamos ver en el primer año del profesorado, o que yo doy clase en sexto de filosofía, que yo debería dar en todo el año de sexto de filosofía. Ahora, claramente con las clases a distancia, y esto de que la tarea viene, aunque haya videoconferencias, no es lo mismo y no se va al mismo ritmo que en una clase presencial, porque claramente cuesta más este interjuego de explicar, que el otro entienda, que nos conectemos, el que se conecta, el que no se conecta. Entonces, como docentes tenemos que priorizar contenidos, es decir, evaluar cuáles son los mínimos contenidos que tiene que saber ese alumno para terminar este año de estudio. Y eso es lo que hacemos hoy
lo que en general hacemos, ¿no? Solo que es más ampliado, uno siempre va priorizando, los currículums son muy amplios y es imposible dar todo, y siempre se trata de priorizar, lo que pasa es que ahora se ha tratado de priorizar más porque tenemos menos tiempo. Y me parece que en la educación de adultos lo que se hace es eso, es priorizar contenidos. No es que no se da nada, no se va a dar obviamente exactamente lo mismo que se va a dar en la secundaria regular, pero sí se piensa otro tipo de desarrollo, priorizando contenidos, viendo como a lo más importante las competencias básicas que necesita ese sujeto para otras instancias, y a su vez, les iba a decir algo más, perdón, y me perdí. Iba a decir, y a su vez hay otras propuestas también de cuestiones, yo he tenido conocidos que han estudiado en educación de adultos, obviamente todo depende de la institución y de los docentes, ¿no? Pero como cualquier otra institución, que se hacen también actividades extraescolares, ¿no? Propuestas, entonces se hace como una semipresencialidad. Yo curso algunos días, vos decías 3 horas, curso menos horario, y después me mandan cosas para hacer a casa y complemento, pensando en que ese alumno ya está en otro momento de su etapa vital, porque trabaja, tiene familia. Entonces, me parece que está bueno que haya otro tipo de trayectoria que pueda hacer ese alumno para poder recibirse del secundario, sin ir en desmedro del contenido. ¿Sí? O sea, se tiene que enseñar. Sí, la mayoría trabajaba, así que por eso también lo ayudaban mucho con el tema de los materiales, del contenido y de las formas. Por eso también lo relacionaba con esto, porque él me contaba de que la mayoría iba a turno noche por el tema de que trabajaban todo el día y tampoco tenían tanto tiempo de estudio. Pero sí, no es que le regalaban la nota porque no podían estudiar, sino que ahí veo las formas de cómo hay que hacer con cada uno. Exactamente, ver cada trayectoria. A mí me tocó dar un taller de técnicas de estudio en una primaria de adultos y fue súper interesante porque eran señoras, la mayoría abuelas, algún abuelo también, que estaban aprendiendo a leer y escribir, literalmente. Uno diría, siglo XXI, Buenos Aires Centro, sí, hay gente todavía que no sabe leer y escribir, y estas señoras súper valoraban lo que se les daba, y iban a otros ritmos. A veces no necesariamente se terminaba el año de cursada o el ciclo en un año, sino que a veces continuaban los aprendizajes al año siguiente, porque dependía de los tiempos que tenían las señoras, de cómo iban acercándose y apropiándose de ese conocimiento. Entonces, aunque la trayectoria estaba pensada para 3 años, a veces les podía llevar más tiempo, pero porque cada recorrido era único. Y está interesante esto de que existen experiencias donde se puede ver al sujeto y que ese recorrido pueda ser individual. No digo que nos sirva para todas las experiencias ni para todos, pero sí está bueno poder pensar mismo dentro desde la clase de cada uno, y esto, bueno, nos estamos yendo un poquito, pero dentro de la clase de ustedes, cuando den sus clases de biología, pensar en posibles otros trayectos, ¿sí? Entonces, estamos en una posibilidad, sí, empezamos unidad 1, seguimos unidad 2, seguimos unidad 3, pero también hay otras posibilidades donde de la unidad 2 retomen aspectos de la unidad 1, donde haga una unidad que vaya atravesando todas las unidades, entonces mi alumno en algún momento le haga el clic y pueda comprender lo que no comprendió a principio de año, y no que ya, listo, no lo supiste, lamentable, pasamos al otro tema y seguimos, sino retomar, ¿no? Hay posibilidades de hacer proyectos con otras áreas donde quizás mi alumno es más fuerte y le resulta más fácil. Seguramente ustedes van a ver en psicología las teorías de las inteligencias múltiples, esto de generar diferentes estrategias para diferentes maneras de aprender. Entonces, pero tiene que ver con esto, entender del otro lado que hay un sujeto, que hay sujetos que son diversos. ¿Qué Cami? Mira. Que hay sujetos
individuales, y esto tiene que ver con esto de entender que no es un aprendizaje así monocrónico. A ver, y esto, esto lo han desarrollado estos conceptos relativamente nuevos, ¿verdad? Ahora, no es que hasta el 2007, cuando salió la investigación, los alumnos aprendían todos al mismo tiempo y después de eso empezaron a hacer trayectorias diferentes. No, siempre hubo alumnos que se quedaban por fuera del sistema, solo que ahora los empezaron a ver. Antes, bueno, no, listo. No pudo, no llegó, chau. A veces se llama la escuela la selección de los escogidos, en el sentido ese, ¿no? De entender la escuela como que, listo, escojo a los que ya saben, a los que ya vienen de un contexto con una socialización primaria más bien similar, y el que queda por fuera y queda por el camino, lamentable. Y desde esta mirada, desde este paradigma científico, apuntamos, y la idea es que ustedes puedan empezar a pensar a los docentes que han tenido, por eso era la idea del foro, ¿sí? Y del trabajo práctico, y a pensarse ustedes como futuros docentes, desde qué lugar van a mirar a sus alumnos, ¿sí? Desde qué lugar se van a posicionar. Hola. Profe, Sí. con respecto a lo que acaba de decir recién, a mí me pasó cuando yo era chica que yo iba a un colegio en el cual si no seguías el ritmo de ellos, o sea, en sí de la institución, ¿no? El tema de cuando los profesores te enseñaban y todo, yo cuando era chica me costaba mucho el prestar atención, siempre tenía que andar pidiendo la tarea y todo, y como no tenía el ritmo de la institución, llegó un punto que la institución no, como que quería que no repitiera de curso, y mi mamá obviamente tomó la decisión de cambiarme de colegio, y ahí fue cuando yo empecé a mejorar, a prestar más atención, a tener como ese acompañamiento de la institución, por así decirlo. No necesariamente más allá de las solo docentes cambiaste vos, que siempre las conocí, ¿no? Claro. Cambió también la estrategia, que cambió la metodología, y era una mirada que acompañaba más el proceso, quizás, ¿no? Y la otra era una escuela más expulsiva. Bueno, esto que vos estás comentando justamente, Cami, espera que ya termine, habla, sí, justamente, de en dónde está posicionada la escuela, ¿sí? Si la escuela está posicionada en un paradigma o en otro, y vamos a ver un montón de escuelas que están posicionadas en un paradigma más expulsivo, donde o sos parte, o te acomodás, o te vas y te damos el pase amablemente, y otras escuelas que están pensadas, te vas a hacer, están pensadas más en una postura de entender a los sujetos, ver las posibilidades, pensar otras estrategias, ¿sí? ¿Alguna duda? Anda a avisarle a papá que ya termine. ¿Sí? ¿Te querés avisar, Fuerti? Y traes a Lala, trae a la osita. ¿Hay alguna duda? No. No, profe, genial. Todo entendido. Bueno, me alegro y bueno, gracias por la atención de esta hora y piquito. Y, nos mandaron una información, vieron que ahora ustedes arrancan otro tramo, ¿sí? De cursada, de otras materias. Nos mandaron una información desde el instituto de que van a dejar una semana comodín, que va a ser la del 13 de julio, para que si queremos demos alguna clase extra para poder avanzar con el contenido y que no nos quedemos tan atrás, porque ustedes se imaginarán que hay clases que no las estamos pudiendo dar, y para de paso también si hay algunos que han quedado, que les ha faltado entregar algún trabajo práctico. Ya que se cierra, ahora se les deshabilita el aula. Así que, este trabajo práctico que les habilité hoy, ¿sí? va a quedar abierto hasta esta semana, pero
Si no lo llegan a entregar esta semana, lo arman tranquilos en las otras 3 semanas y lo entregan el lunes 13 de julio. Y el 14 de julio vamos a ver si les mandan alguna noticia, algo, si tenemos otro encuentro por Zoom como este y podemos avanzar con la unidad 2. ¿Sí? Les presento otra clase teórica de la unidad 2, así ya por lo menos cerramos antes de vacaciones con las ideas frescas y con la unidad 2 arrancada por lo menos más avanzada. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Entonces profe, entonces un video de 1 minuto a 1 minuto y medio, tiene que salir nuestra voz, dijo, ¿no? Sí, o se los puede ver, si quiere, o... esperen que alguien aparece. Puede ser que alguien dijo algo en el chat. Si alguien me puede leer el chat, se lo agradezco. Sí, se pueden ver ustedes, lo dije al principio, no lo aclaré ahora al final. El video tiene que ver esto, de ustedes vendiendo la didáctica, ¿no? Justificando la existencia de la didáctica. Tipo como una propaganda de la didáctica. ¿Cómo puede ser? Con imágenes y ustedes hablando, o parte de video de ustedes y parte hablado y imágenes, o todo video de ustedes. Entonces, capaz que yo les había puesto ahí una sugerencia de una aplicación. Usen la que tengan, la que puedan. Y si no tienen ninguna aplicación, se graban un video y se pueden armar carteles, ¿sí? Para clarificar o algo. Pensé que era una duda. No, nada, profe, gracias. Nada, bueno chicos, entonces, chicos y chicas, nos vemos el martes 14, después ya les mando la información. ¿Sí? ¿Les queda bien este horario, 6:30? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, a mí también. Así ya me organizo también con los horarios. Bueno, entonces, chau. Nos vemos. Nos vemos Hasta luego, en la profe. próxima. Hasta luego. Chao.